La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Minutos para adentrarnos en la música de Asturias. Bueno, música de Asturias, música del país, y siempre con Teber, con esta clave en la que además de la historia de la música también vamos a veces a las novedades. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, ya estamos desperezándonos un poco ya de estos estados de alarmas y la vida pandémica, que parece que poco a poco vamos retomando ya la realidad. Esperemos que poco a poco tampoco... Sí, algún concertín que empiece a haber, que no nos bebamos todo de trago, que nos puede sentar mal, ¿no? Poco a poco. Exacto, entonces... Y cuidándonos. Sí. Sobre todo, por ejemplo, ahora venimos, digamos, una dinámica de hablar de música tradicional, de referencias de los años 80 y 90. Entonces, bueno, vamos a darle un poco de repaso de actualidad asturiana ahora mismo, de grupos y música que tenemos ahora mismo por aquí para ver por dónde van los tiros ahora, ¿no? Vamos a utilizar el portal de musicaasturiana.com porque yo creo que es un proyecto muy interesante, que es donde se pretende, como un gran reto, el juntar toda la música de producción asturiana, ¿no? Para mí es muy interesante desde el punto de vista, primero como oyente y luego como músico, ¿no? Como oyente, porque antes para buscar las referencias asturianas había que recorrerse muchas cosas, ¿no? Y siempre echábamos en falta un portal así unificado. Y como músico, pues obviamente me parece interesante porque ahí está nuestro público. Es decir, somos músicos asturianos y posiblemente los primeros interesados en comprar nuestra música sea la gente de aquí, ¿no? Entonces es muy interesante. Podemos acceder al portal en musicaasturiana.com y hasta ahora mismo está en crecimiento en dos vías. Una, por la parte musical de los proyectos que estamos sacando ahora mismo, y por otra, en la parte que ya fue noticia y esperamos un poco indagar cuando lo saquen a la vez, que es el archivo de la música asturiana contemporánea, ¿no? Que quieren recoger toda la música desde los años 70 hacia adelante y digitalizarlo todo para que sea de fácil acceso a todos los usuarios, ¿no? Pues nada, empezamos con Luis Núñez, que es una de las novedades que tenemos ahora dentro de música asturiana. Sobre todo es interesante la visión de Luis porque siempre anda moviéndose entre eso, rock and roll, que el folk y el pop, construyendo un universo muy particular, ¿no? Que al fin y al cabo es una de las cosas que me gustan mucho a mí, que los artistas tengan su propio sello, ¿no? Y en el caso de Luis Núñez se encuentra sin problemas, ¿no? Lanzó ahora mismo su último single, que es Viesar con poco peso, que está rodeado de maravillosos profesionales. También, bueno, Luis Núñez trabaja con su banda, que son los Folcagazanes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos escuchar a Susana Sela, que pone la voz en este viaje musical que nos muestra Luis. Güey, es faigo tenés meus pallabres y cachinos de ti naveguen pente los de mío. Hay historias, mitad verdad, mitad mentira. Y con ellas debuxo elementos de la tu vida y de la mía. Volarán les nuestras voces, pentellines que caltienen les cosas que nunca escribo. Y buscaréte, o buscarásme, esperando en una esquina. Güey, torna al mío yao y llévate un poco de mí, porque la vida ayer tener o no tener, no prometo nada, no voy cargarte de ilusión, que es mejor viajar con poco peso. Cuando vuelvas al mío yau,
Pues ahí con recitado y con canción y a ritmo de jazz. Sí, es muy, muy importante lo de música, por ejemplo. El gran enemigo que tenemos es la monotonía, ¿no? Imaginaros, sobre todo yo me acuerdo cuando era adolescente y me ponía a escuchar las sesiones estas de disco que duraban media hora. Lo utilizaba para dormir, porque a partir del minuto 5 escuchando el mismo ritmo y el mismo sonido, pues la verdad que cansa, ¿no? Y en el caso de Luis, pues bueno, está jugando ahí con ese recitado, ¿no? de Susana por el medio y luego meterle música por detrás, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta mucho es que creas una ambientación, ¿no? Muchas veces cuando vas a ver un concierto o quieres, por ejemplo, desde el punto de vista del oyente, ¿no? Que sobre todo utilizamos la música como una forma de liberación, ¿no? Mental sobre todo. Entonces llegas a un ambiente que de repente te rompe un poco la monotonía del día a día, pues la verdad que se agradece y mucho, ¿no? Incluso en este caso de Luis, que se puede hacer a nivel auditivo ya solo escuchando el tema, ¿no? Pues el siguiente grupo que vamos a traer se llama Veu. Es un grupo aquí de folk de Gijón, que nació un 16 de octubre año 2018, ahí tengo la fecha, y se pueden definir como mocedad y costumbrismo con renovación, ¿no? Es muy interesante porque vemos que dentro del folk el pensamiento de ir más allá ya es como un leitmotiv, ¿no? Estamos viendo que queremos... Yo ponía el ejemplo del flamenco, ¿no? El flamenco se ve una evolución muy clara de lo que es los palos flamencos más tradicionales, o gente, si ponemos el caso un poco más extremo, yo creo que es Pitingo, ¿no? De incluso hasta versionar temas de canciones, hacer covers de canciones con el estilo flamenco, ¿no? Cosa que le costó también sus críticas y un poco... Bueno, es su estilo, es su forma de entender la música y bueno, cada uno al final tenemos que expresarnos como lo vemos, ¿no? En este caso, el tema que vamos a escuchar de Aveu es complicado de leer porque pone re, un 3 y en bau, entonces entiendo que es re en bau y está cantado en galego asturiano que se contó con la ayuda de Moisés Cimas para esa traducción. La primeira é que prestas que bailes de algún trivi solteiro pois por non querer xuntarse. Eu vou cantar a primeira é que prestas que bailes de algún trivi solteiro pois por non querer xuntarse. Esta bandera que toco sinte como unha persona. Veces alegre canta, otras veces triste llora. Esta bandera que toco siente como una persona. A veces alegre canta, otras veces triste llora. Blanca como las flores, estos labios feitos de seda, blanca como os claveles, estos sueños cuando ansean. Hermosa como as flores, estos labios feitos de seda, blanca como os claveles, estos sueños cuando ansean. Suena folk y suena a nuevo folk. Sí, suena incluso bebe mucho de la tradición en esa forma de cantar que tiene al principio con las pandereteras que tenemos en el grupo, ¿no? Me parece muy interesante estas propuestas que tenemos aquí en Asturias y bueno, vemos que hay mocedad y gente que quiere tirar de esto, ¿no? Y eso es muy interesante también porque en la película de los Vengadores decía Iron Man en la última que ya éramos mulos viejos y estábamos cansados de tirar, pero bueno, es bueno de vez en cuando que empecemos a tener recambios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, de eso se trata, en ese recorrido estamos hoy. Sí, sí, y ahora vamos a hablar de dos siglas que son letras mayúsculas, que son L y R. O lo que es lo mismo, Leticia Baselgas y Rubén Bada, ¿no? Son creadores del concepto post-folk, que es un sonido muy trabajado y una puesta en escena potente. Que aquí, sobre todo, es lo que digo yo, que me llama la atención, que muchas veces lo mínimo es, o la menor expresión de algo es como casi lo máximo que puedes hacer, ¿no? Porque ellos con dos en el escenario rellenan un hueco bestial, ¿no? Y pueden llegar eso, de lo mínimo a lo excelso, ¿no? En su web podemos leer lo siguiente, ¿no? Que el IR es un grupo de música asturiana que han bautizado como post-folk, ¿no? Un dúo formado por eso, Rubén Bada a las guitarras eléctricas y Leticia González a la voz y pandereteras. Lo que hacemos es una construcción de diferentes temas del repertorio asturiano, dándole la visión desde un punto de vista personal y mezclándolo con los sonidos pues más característicos del blues, jazz o rock, ¿no? Y lo vamos a escuchar en el tema que tienen ahora mismo, el último que sacaron, que es el Bass Volver.
bien como el aire vuelve a marchar, no hay memoria sin señalar. Cousas que marchan un volver, historias que nunca contabas, que escondías na chamuerga y a de nena bien pisabas, bien como el aire vuelve a marchar, no hay memoria sin señarla, bien como el aire vuelve a marchar, no hay memoria sin señarla. Cousas que fuxen pol tiempo, postales que non mandes ti, memoria daquetas chuces que tú muy bien apagues ti, bien como el aire vuelve a marchar, non hai memoria sin señarla, bien como el aire vuelve a marchar, non hai memoria sin señarla. Qué buenos son, me lo meten todo, ¿eh? Sí, y se ve que hay pozo ahí, es como cuando comes comida así un poco de alta cocina en los restaurantes, ¿no? Que te va quedando ahí una serie de regustos, dices por el medio, dices tú, bueno, esto parece que hay aquí mucho más pozo, ¿no? Pues nada, es que tanto Leticia como Rubén ya son músicos con una trayectoria ya bastante consolidada, entonces, bueno, eso se tiene que notar, ¿no? Tanto a nivel, Rubén, por ejemplo, ya se metió en muchos temas de producción musical, entonces, bueno, él tiene ya una idea muy clara de lo que quiere conseguir con ese sonido, ¿no? El siguiente proyecto que te presento me mola porque ahora que soy padre de niños, pues al final también me toca compartir con ellos la televisión y otros espacios, aparte también los musicales. Entonces, bueno, apareció una serie que hicieron para las mañanas de Semana Santa aquí en la TPA, llamada Animalada Sabbath. Y era una serie pensada sobre todo para los más peques, en tipo títeres, ¿no? Con un poco rollo pensando en Barrio Sésamo, pero bueno, hecho desde aquí, ¿no? Y a eso al añadirle música rock y cuentos basados en la cultura popular asturiana, ¿no? La verdad que este tipo de cosas a mí como padre me presta porque casi lo disfruto yo más que los peques, ¿no? Incluso me motivo yo más que ellos, ¿no? Y entonces vamos a escuchar el tema con el que entran a hacer la presentación de esta serie todos los días de Semana Santa. ¿Quién es Cellero? El viejo del cuento. ¿Quién es Pepa? La fía de Cellero. ¿Quién llenó el mozo neural? Animalada, Shabbat, animalada. Animalada, Shabbat, animalada. Vienen por la llava los animales. Sabela, la osa, el Shabbat y el Shuaku. La cabra y el valle, el trascu. Animalada. El pola y el gallo, animalada, Shabbat, animalada, animalada, Shabbat, animalada. ¿Quién yetina? Lama del pola. ¿Y quién ye Kobe? Ye la vecina. ¿Quién ye cola sin el periodista? Animalada, Shabbat, animalada. Que también se les puede proponer buena música a los guajes, ¿no? Sí, incluso me recordaba que en unas vacaciones que tuve en Galicia hace muchísimos años, te estoy hablando años 90, de que tenían allí un club que se llamaba Osabarín Club, que todavía sigue existiendo a día de hoy. Y es un poco el recoger un poco todo ese movimiento infantil que puedan tener ellos de televisión pública también aquí en Asturias, ¿no? Entonces yo animaría un poco a la TPA a que extendamos estas programaciones de infantiles en asturiano para más allá que un periodo vacacional, ¿no? Que hagamos algo parecido a lo que hacían en Galicia, ¿no? Y también llama mucho la atención que parte de quien pone la música son Fe de Ratas, ¿no? Que Fe de Ratas yo lo tengo encontrado en otros contextos que no son tan infantiles, ¿no? Entonces también presta como hacen juego también ellos a entrar con los peques, ¿no? Y también me gusta mucho que los nenos puedan tener esas sonoridades que igual no son tan asociadas a ellos. Me gusta que mi hija pueda escuchar a CDC con 5 años, me refiero. Claro. O sea, y sea capaz de aguantarlo, ¿eh? Que también a veces es más complicado. Pues seguimos viendo más grupos. En este caso, Sau, un grupo folk que cuenta con Rubén Bada al buzuki. Rubén trabaja en muchos sitios y entonces la verdad que se puede contar con él en muchos proyectos. Aparece también Ruma Barbero con el bodram, Marga Lorences con el acordeón y en la voz y violín aparece Dolfo Fernández, ¿no?
Todos ellos son músicos con largas trayectorias dentro de formaciones musicales como ya hablamos antes, LIR, Felpeyu, Corquieu, Astura, DRD. La verdad que este grupo tiene mucho pozo, ya nada más con los nombres que tiene, ¿no? Y el tema que vas a escuchar es súper curioso porque habla de Tomasín, que lo bautizó la prensa como el Rambo de Tineo, porque resulta que, bueno, Tomasín ya era conocido en el pueblo porque era el último fugado ya de la posguerra, Ajá. ya de aquella, cuando, pues imaginaba, años 40, ¿no? Y lo apodaron el Ramo de Tineo porque el 29 de octubre, por ahí, bueno, 57 días antes, pues seguramente por septiembre, disparó a su hermano en una cabaña, lo mató y estuvo fugado 57 días. ¿Vale? Entonces, como no lo encontraban y sabían que había... Bueno, pues seguramente eso, tipo los maquis, ¿no? Él sabía, se sabía todos los recovecos del monte, pues pudo estar ahí escondido 57 días mientras la Guardia Civil lo buscaba, ¿no? Entonces la prensa, pues bueno, le quiso poner el nombre de Ramo de Tineo porque, bueno, estuvo ahí atrincherado en el monte, ¿no? Pues bueno, el grupo AU le pareció interesante contar esta historia como un romance al estilo tradicional, ¿no? Entonces es lo que cuenta este cantar. Y se suma a los músicos ya anteriores, con la gaita asturiana, Rodrigo Joglar, que es profesor de la Escuela Municipal de Noreña, codirector de la Cadarma y otro compañero de aventuras y desventuras de un servidor con nuestra gaita asturiana. Poniendo la atención a lo que voy a contaros de cosas que no se ven y que pasen entre hermanos los nuevos Caillabel con los instintos más bajos, historias de esclavitud, les tragedias de meirazos, hieren Manuel y Tomás del pueblo de la Chaneza del concello de Tineo, al pie del río Tabierna, mala vida y dio Manuel una cuera sempiterna hasta que coló Tomás de las ocas a paterna. 10 años echó Tomás viviendo entre los escayos con un biercio sin xergón, a la vez llegó los matos del dolor fatu y castrón, de aquellos odios tan gafos, pero no fue salvación. Siguieron los malos tratos. También canciones que incluyen historias que hablan de lo que nos pasa, Teber. Sí, es muy interesante esta propuesta porque los romances es lo que hacían. Contaban historias que, bueno, podían ser más leyendas, más mitos o realmente historias del día a día que al final se iban convirtiendo en historias para cantar, ¿no? Pues en este caso pues es una visión de una historia real de que podemos constatar en prensa, y por lo que estaba contando en la canción, pues bueno, el motivo sobre todo de haber disparado a su hermano fue por pues años y años de maltrato del hermano de Tomás a él mismo, ¿no? Y y en parte yo creo que el pueblo lo sabía porque hubo un apoyo en cuanto a Tomasín como la persona que la gente quería respaldar más que incluso al hermano, ¿no? Las historias de héroes y villanos, ¿no? Pues siempre son complejas, ¿no? Y en el caso de familiares, pues mucho más, ¿no? Es muy interesante también porque muchas veces, todavía leí ayer una historia del por qué se suele decir la expresión Dabuti, que es cuando Amadeo de Saboya subió al trono, él quería que se hubiese brindado con vino Dabuti, que es del vino italiano, de donde era él. Claro, el camarero que la atendió no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y fue a la cocina a preguntar y nadie se enteró. Entonces, bueno, fueron a pedir excusas al rey diciendo que no tenían ese tipo de vino, que sí podía aceptar el que tenían ahí. Y dijo el rey que, bueno, que se sentía ya español, entonces el vino que estaban bebiendo para él ya sería un Dabuti. Como el resto de la gente no entendió nada, como dijo lo último que era Dabuti, dijo, si dice que el vino este es Dabuti, tiene que ser genial, ¿no? Entonces quedó esa expresión ya para los restos como algo que está Cuando bien. algo está bien, está Dabuti. Sí, pues era un tipo de vino. Mira de dónde viene. Entonces, daros cuenta que muchas veces eso, cómo cuestiones de historias que contamos en su día se van transformando en palabras que tienen un pozo muy grande y desaparecen en el combate. Por hablar, por ejemplo, de tiempos modernos, tengo recuerdo que encima yo vi el telediario en directo de la Leoparda, la chica que en Madrid la lió con la piscina que mezcló
Mezcló los componentes químicos que tienen para mantener el cloro ahí y montó una nube tóxica que tuvieron que sacar del vecindario a no sé cuántos vecinos, ¿no? Pues esa expresión de la leoparda se quedó ya en el vocabulario español, y incluso se utilizó la serie de Águila Roja, que recuerdo que era tipo Edad Media, y cada poco había un protagonista que estaba siempre diciendo la leoparda. Por la chica que no tuvo ni copyright de la expresión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, volviendo a la música, y sobre todo, bueno, me gusta mucho el ejemplo ese de cómo cogieron ellos el romancero y llevaron esa expresión popular que había pues antiguamente y lo replicamos en el mundo de ahora, ¿no? Pues vamos a Tania Pereira, por ejemplo, que yo es una de las voces que más me sorprendió este año pasado, sobre todo por sus giros musicales, la fuerza y la dinámica que tiene. Me parece un descubrimiento bestial que espero que siga trabajando mucho más tiempo y sacando más proyectos. Y la recuerdo, la traemos hoy aquí, ya que la trajimos otra vez, porque bueno, la música está desesperada, estamos volviendo a retomar conciertos, empieza a moverse un poco todo, los festivales empiezan a moverse, no todos. Entonces, a Tania podemos escucharlo en el Prestoso Fest de Cangas en agosto de este año. Semana más con Teber, nuestro gaitero particular, compositor, músico, y con el que recorremos la historia de la música de Asturias, la historia de la música universal, que al final siempre también termina en Asturias, y hoy, bueno, pues con algunas novedades del panorama musical nacional y por supuesto regional. Teber, muchas gracias. A vosotros.